En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días y bienvenidos, saludos. Carmen, muy buenos días. Pues nuevamente en Nueva York, Carmen, en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, se dieron noticias interesantes respecto al futuro de este narcotraficante que pronto podría ser sentenciado por el juez Brian Cogan. Uno de sus principales lugartenientes y sicarios, Isaías Valdés Ríos, apodado Memín, por primera vez en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, dio a conocer al jurado detalles de asesinatos cometidos presuntamente por el Chapo Guzmán. Este hombre, Memín, quien fue integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que fue secretario particular del Chapo, guardia personal de dos de sus hijos, de Iván y de Alfredo, y que también se encargó de las comunicaciones del capo y eventualmente se convirtió en un piloto, dijo que él atestiguó cuando el Chapo asesinó primero a un integrante del cártel de los Arellano Félix, a alguien a quien se lo llevaron al Chapo a la sierra ya torturado, fue quemado con planchas, Carmen dijo incluso con lujo de detalle, que llevaba pegada la ropa de las quemaduras que llevaba en la cara y en el torso, que además lo habían torturado con un encendedor de un automóvil, y que bueno, el Chapo lo tuvo varios días en la sierra, lo metieron también incluso en un gallinero, y dijo que eventualmente le avisaron al jefe del cártel de Sinaloa que qué hacían con él porque se estaba pudriendo, ya apestaba esta persona y aún estaba viva. El Chapo ordenó que se cavara un agujero en un panteón y que se lo llevaran ahí. Y entonces Memín dijo que el Chapo sacó una pistola pequeña, calibre 25, cortó cartucho, se la puso detrás, lo llevaron hasta donde habían cavado el agujero, lo volvió a interrogar por espacio de 2 minutos y que perdone el auditorio, pero voy a citar textual lo que dijo Memín, parafraseando el Chapo, y ¡pum! Jaló el gatillo a chingar a su madre, que lo entierren. Y bueno, después el fiscal Anthony Nardozzi le preguntó que si había sido testigo de otro acto de violencia cometido por el Chapo. Y volvió a decir que sí, que entre 2006 y 2007 le llevaron al Chapo a la sierra a dos integrantes de los Zetas. Se los había llevado uno de sus principales lugartenientes, apodado como Bravo o el Negro, y que los Zetas habían sido capturados precisamente por Dámaso López Núñez, el licenciado. A estos el Chapo pidió que los llevaran a una especie de enramada en la sierra y le solicitó a sus pistoleros que le buscaran un tronco grande. Eso fue lo que dijo Memín. Los tuvieron ahí, les dijo, váyanmelos calentando, dando a entender que los fueran torturando. Pero después el Chapo se acercó a estos dos zetas y los empezó a golpear, dijo Memín, con el tronco, hasta que les rompió todos los huesos y estaban tirados en el piso, ya no se podían levantar. Carmen le ordenó a sus pistoleros que nuevamente cavaran un hoyo grande y dijo que le echáramos leña y lo mantuviéramos el fuego vivo. Aclaró que la hoguera se hizo muy grande y que el Chapo en algún momento pidió que acercaran cerca del agujero a dos cuatrimotos. Memín dijo que colocaron a estos dos zetas en las parrillas de la cuatrimoto, uno en cada una. Bravo se montó en una, el Chapo en otra, y acercaron más las cuatrimotos al agujero. Nuevamente los empezó a golpear con el tronco y además con la culata de su rifle. No dijo qué tipo de rifle era, dijo que era camuflado, pero que era posiblemente un cuerno de chivo, un M16, y lo siguió interrogando. El interrogatorio duró como 3 horas, según dijo este asesino,
y eventualmente pidió que se lo levantaran. El Chapo volvió a cortar cartucho con su rifle y a cada uno, antes de darles el tiro de gracia y mandarlos al agujero con fuego, le decía a chingar a su madre, y esto les pasa por traidores, refiriéndose a que estos zetas eran del estado de Sinaloa y no comprendía el Capo por qué trabajaban para una agrupación criminal con base en Tamaulipas. Le pidió a sus sicarios que avivaran el fuego toda la noche para que no quedaran ni sus huesos. Y bueno, esa fue la narración con detalle, Carmen, que hizo Memín a los integrantes del jurado, que son 18 personas que, créeme, estaban atónitas por tanto detalle, observando incrédulas al Chapo Guzmán y al propio Memín, y el capo mexicano en realidad se veía bastante preocupado, lo mismo que sus abogados, y bueno, fue el último testigo de la fiscalía, Carmen, pero creo que fue la cereza en el pastel de todo lo que se había dicho del Chapo Guzmán. La próxima semana continuará todavía por la mañana testificando Memín, pero el juez ya le pidió a la defensa que comience a presentar a sus testigos para contrarrestar los argumentos en contra del capo. Serán aproximadamente 4 testigos los de la defensa, no han dicho con claridad, y es posible que el próximo jueves concluya el proceso de sesiones con testigos, después se vienen las deliberaciones y a esperar la decisión de los integrantes del jurado, Carmen, que se puede dar en cualquier momento o puede tardar mucho después de que se acaben las audiencias, y eventualmente la decisión del juez Brian Cogan, que tendrá en sus manos, dependiendo del fallo, si lo deja libre, lo envía unos años a la cárcel o por el resto de sus días tras las rejas. Ni más ni menos, pues ahí está esta crónica que nos compartes, Jesús Esquivel. Pues si no me equivoco, es la primera vez que el juez permite narraciones tan explícitas de hechos de violencia extrema como estos. Sí, Carmen, no se había, bueno, se habían mencionado otras ejecuciones, pero no cometidas por el Chapo. Y creo que la manera en cómo el fiscal Anthony Nardozzi guió a Memín a que diera tanto detalle, no pudo objetarla, aunque intentó la defensa del Chapo Guzmán, en este caso Eduardo Valareso, lo que le permitió a este pistolero, que créeme también se veía con tanto descaro, hasta se reía al recordar algunos de los hechos que estaba narrando, y eso provocaba que los integrantes del jurado, que créeme, en muchas sesiones hasta cabecean, el juez les llamó la atención el día de ayer, les decía, obsérvenme a mí, porque vio que uno estaba dormido, estaban muy atentos y con una cara de sorpresa. Varios de los reporteros, colegas que están cubriendo el juicio, también tenían la cara de horror. Y ahí, Carmen, yo hice una reflexión que siempre le he comentado cuando he presentado mis libros y después de reportar tanto tiempo en la frontera, que a nosotros los mexicanos ya nada nos sorprende. El narcotráfico, la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado y que siguió al pie de la letra Enrique Peña Nieto, lamentablemente nos acostumbraron a los muertos, y ese tipo de narraciones ya no nos sorprenden, lo vemos todos los días en las calles de nuestro país y es muy lamentable, pero el impacto de esto en la corte en Brooklyn va a tener consecuencias. Incluso, no te puedo decir a cuál de los 3 abogados, le hice un comentario cuando se acabó la audiencia, le dije, ¿y ahora cómo lo van a defender? Simplemente me respondió, va a ser muy difícil, pero vamos a hacer todo lo posible. Pues ciertamente sí, hemos visto tal cantidad de horrores que, aunque cueste decirlo, de pronto parece que nos hemos acostumbrado, efectivamente. Sí, sí, Carmen, la verdad, nos hemos acostumbrado a los muertos, y yo recuerdo cuando por primera vez en nuestro país, lo recuerdas tú también perfectamente bien, los medios de comunicación dieron a conocer el hecho de que arrojaron unas cabezas en una discoteca en Michoacán. Sí. Se escandalizó todo México. Conocimos sobre las narcofosas, sobre los entambados, en fin, todo este tipo de palabras que usan del horror en el eslogan del narcotráfico. Y ahora, y después de haber visto tantas cosas horribles en la frontera, creo que los mexicanos ya nos hicimos inmunes
a tanto muerto por el crimen organizado, y eso es precisamente lo que debemos de cambiar. Hubo, sin duda, en las audiencias pasadas, eventos de frivolidad en la Corte en Nueva York, pero el día de ayer creo que expresa claramente a lo que los mexicanos nos estamos enfrentando, más allá de que en Estados Unidos gente como Donald Trump siga pensando que con un muro pueden tener el flujo de drogas. Esto también te expresa a lo que se transforman seres humanos criminales por la ambición del dinero y porque en la Unión Americana no pueden contener la demanda y consumo de narcóticos, un grave problema de salud y de educación, y nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Memín parecía que estuviera narrando, no sé cómo decírtelo, una novela para infantil, se estaba riendo, no puedo expresar la manera en que este sicario contaba detalle a detalle. Por ejemplo, se rió cuando dijo, y todavía estaba vivo al que mató el Chapo con la calibre 25, cuando lo echamos al hoyo y lo empezamos a tapar. Lo enterraron prácticamente vivo, no se murió con el calibre, porque Dios explicó Memín que era una pistola de un calibre muy pequeño. Y bueno, pues también nos enteramos que eso es lo que se tiene que investigar, y yo insisto, de la participación o presunta participación en el plan de fuga del Chapo de Emma Coronel, que se presenta todos los días a las audiencias, de que lo que dijo el licenciado, que no fue él, sino fueron los hijos del Chapo quienes ordenaron la muerte de nuestro colega Javier, todo eso de alguna manera, aunque son noticias que salen de la Corte, creo e insisto que dan pauta a que el gobierno de nuestro país, si no inicia una nueva investigación, por lo menos revise lo que ya habían investigado los gobiernos anteriores de estos casos, Carmen. Ni más ni menos, pues Jesús Esquivel, seguiremos paso a paso lo que ocurre allá en este juicio, que bueno, pues sé que es una obviedad, pero se acerca al final. Estamos, no sé, en algunas semanas o qué pronóstico se tenga respecto a que el jurado determine qué hacer con el Chapo Guzmán. Mira, te explico lo del jurado rápidamente, Carmen. Eso es algo impredecible, porque una vez que concluyan las audiencias y se den los argumentos de cierre por parte de la defensa y de la fiscalía, el jurado tiene que dar a conocer su fallo. Ahí nadie puede decir si será en horas, en minutos, en semanas o tal vez hasta en meses, que no, dudo que sea el caso. Cuando llamen al juez y le informen, vamos a dar nuestro fallo. Ahí incluso para cubrir el evento va a ser muy difícil, solamente los reporteros asignados a la Corte Federal del Distrito Este, que están permanentemente ahí, que son como 10, todos estadounidenses, podrán estar presentes en esa audiencia, que será muy breve, porque lo único que hacen es presentar al Chapo con sus abogados y decir, este es nuestro fallo, y se acabó, y eventualmente viene pues la fecha de audiencia para la sentencia, que es así. Va a ser una locura, Carmen. Estamos hablando muchos reporteros de que si es posible dormir afuera de la corte, porque no va a haber otra manera de entrar. Y además existe otra posibilidad, que después de lo de ayer, yo ya pongo signos de interrogación si ocurrirá o no, de que el Chapo la próxima semana quiera testificar. Pues sí, veremos qué pasa, Jesús. Gracias como siempre por estar aquí. Un abrazo y buenos días. Carmen, buenos días. Buenos días, pues así están los detalles de la audiencia en Brooklyn, Estados Unidos, allá en Nueva York. Está